A continuación, hablaremos de Roberto Brenes Mesén, poeta, ensayista, filólogo y pedagogo costarricense, nacido en San José el 6 de julio de 1874. Este tenía una innata sed de aprender, de manera que, satisfaciendo su afán, aprendió a leer a los 5 años. Su tío, el licenciado Alberto Brenes Córdoba, cuida espiritual y económicamente, con atención e interés paternal, por la culminación de su educación primaria y luego por la orientación intelectual del adolescente. Marcha de la timidez a la autoafirmación y de la obediencia que lo había caracterizado hacia un progresivo carácter independiente y fuerte. Al cabo de 3 años de estudios pedagógicos, Brenes Mesén se gradúa con el diploma de maestro normal en 1892. En 1900 obtiene su título de profesor de Estado en el Instituto Pedagógico de Chile y regresa a Costa Rica a impartir clases de castellano, psicología y lógica en el Liceo de Costa Rica. Al cabo de 3 años es nombrado director del Colegio de San Luis Gonzaga. Este vislumbra la educación y al educador desde perspectivas humanistas y no solo como elementos generadores de conocimiento. Además, se dio cuenta que era necesario un cambio en el sistema educativo de Costa Rica y manifiesta su inconformidad con las reformas implantadas en el país por Mauro Fernández, las cuales eran el resultado de un planteamiento liberal destinado a rectificar el pensamiento liberal positivista de épocas anteriores, pero este deseaba experimentar con nuevas ideas, generadas en parte durante su estadía en Chile, como también por haber pasado por un momento de cambios en experiencia personal. También enfatiza el hecho de que el ser humano necesita de la paz social, de la amistad y de la tolerancia, no solo prepararse para vivir de una profesión u oficio determinado, ya que la educación es desarrollo interior, no adquisición de nociones. Es así como añade su visión humanística e idealista con el fin de convertir la escuela en un taller de forja de un hombre más completo, más rico espiritualmente y más productivo en el trabajo y en la economía del país. Roberto Brenes Mesén se caracterizaba por tener una mente clara, precisa y objetiva, que le permitía no solo valorar el presente, sino prever con exactitud el futuro. Sus pensamientos eran una mezcla de sus fundamentos filosóficos y religiosos. Se consideraba a Brenes Mesén una de las figuras cumbres del pensamiento costarricense del siglo XX. Igualmente, Brenes Mesén enfatiza el concepto de educación como aquello capaz de producir un cambio en el desarrollo integral del hombre. Él condiciona que la educación debe de producir un cambio esencial en el hombre, o no es educación del todo. Igualmente, él defiende una educación altamente humanista, en el que se vean integradas las diversas áreas de estudio en un mismo plano. Esta nueva división de la educación utiliza la tolerancia, la paciencia y la confianza como base ideológica. A partir de la educación costarricense, Brenes Mesén determina como el principal objetivo de la educación es atender a las necesidades propias de la sociedad costarricense. Él enfatiza el hecho de que el ser humano necesita de la paz social, de la amistad y de la tolerancia, no solo para prepararse como futuros profesionales, sino como seres con una visión humanista e idealista. Según su pensamiento, se determina que la educación es de desarrollo interior y no de adquisición de nociones. La escuela, en fin, es un taller que forja a un hombre más completo. Este importante pedagogo costarricense, igualmente, tuvo grandes aportes sobre el rol del maestro en la educación. Mesén insiste en la invaluable actitud del maestro, ya que estos son los encargados de mantener y defender los valores espirituales y a enseñar a los estudiantes a pensar por sí solos y establecer su propio criterio. El maestro, por consiguiente, debe estar debidamente preparado para asumir con toda capacidad el reto de ser instructor de hombres y de mujeres de libre pensamiento. De igual manera, deben de ser capaces de lograr una visión multilateral de las cosas. Mesén también manifiesta la imagen de los maestros como seres preparados y especializados, los cuales deben de ir
de la mano con el arte, ya que éste humaniza, espiritualiza y proporciona una visión de un mundo universal. Como dato interesante, este poeta, ensayista y filólogo costarricense lanza su propuesta para la educación, la cual encierra en su contenido una orientación estética en la que están presentes los conceptos de belleza y verdad. Estos conceptos del pensamiento humanista fueron los que forjaron los estudios de humanidades de la Universidad de Costa Rica en el año de 1959. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de Roberto Brenes Mesen. Para entender su teoría hay que entender su pensamiento. Su pensamiento era humanista, como dijeron mis compañeras antes, y él creía en la libertad. Además de esto, creía que la educación debería de traer un despertar de conciencias a la luz del saberse diferente. Esto quiere decir que él cree que la educación debe provocar en nosotros que veamos los diferentes conceptos desde perspectivas diferentes. Él cree que la educación es un punto muy importante para redefinir la identidad costarricense, ya que los hombres, las mujeres, deberíamos de redescubrirnos cada día como seres únicos, según Roberto Brenes. Roberto Brenes está completamente en contra de ver a Latinoamérica como una sombra de Estados Unidos y Europa. Él dice literalmente que no quería hacer la máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parciense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España, y que estos eran receptores de las nuevas ideologías ya no solo provenientes de Europa o Estados Unidos, sino que abrían sus mentes hacia otras clases de pensamiento, sin someterse exclusivamente a una. Su visión de Roberto Brenes era que Latinoamérica y Costa Rica, empezando por acá, fuera una nueva visión, nuevos pensamientos, renovar nuestra identidad y nuestras filosofías. A raíz de esto, propone convertir la escuela en un taller de forja de un hombre más completo, más rico espiritualmente y más productivo en el trabajo y en la economía del país. Él cree que la educación produce un cambio esencial en el hombre, y si no, no es educación. La propuesta educativa ideal de Roberto Brenes se trata de una que provea al niño con un conocimiento amplio de la vida, no un conocimiento que concierne solo al raciocinio. Él cree que la inteligencia por sí sola alumbra, pero no conduce. Esto quiere decir que él es fiel creyente de que no deberíamos empapar a los niños de conocimiento, de memoria, sino darles una perspectiva. ¿Por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo? ¿Qué está pasando en el mundo exterior? Diferentes perspectivas afuera de su contexto para que puedan aplicar el conocimiento de forma efectiva y eficiente. Él cree que la educación es desarrollo interior, no adquisición de nociones. De igual manera, él cree que el papel del maestro es invaluable, especialmente su actitud. Dice que el maestro debe de orientar al niño espiritualmente, de manera que provoque en este el deseo de aprender, de investigar, de descubrir, esto para lograr un crecimiento o desarrollo de la cultura. Todo esto basándonos en la educación. También recalca que la función del maestro no se puede ver limitada únicamente a transmitir los conocimientos previamente adquiridos por él mismo, ya que la cultura es intransmisible. Es decir, Roberto Brenes cree en las experiencias que los niños deben de vivir y que ellos deben de aprender en esas y no solamente del conocimiento que una persona, o sea, el maestro, puede pasarles. Asimismo, cree que una manera de enseñarle a los niños esencial es el arte, haciéndola, creando, viendo arte.
siendo testigos de cómo nos movemos como seres humanos alrededor de la cultura. Uno de sus mayores logros fue elaborar programas de enseñanza primaria con don Joaquín García Monge.